Las balsas de fosfoyesos son un gigantesco reactor químico en actividad al día de hoy. El Consejo de Seguridad Nuclear ha determinado que de los 6 emplazamientos de suelos contaminados radiactivamente en nuestro país, 2 están aquí. Encontramos varias camadas de perros, todos ellos con malformaciones. El residuo genera mucho negocio. Es decir, yo he tenido amenazas de muerte, lo mismo que también en 2 ocasiones me han intentado comprar, me han ofrecido dinero. ¿Quién le ha ofrecido dinero? Estoy ahora mismo en las puertas de Fertiberia, la empresa responsable de verter cientos de millones de toneladas de vertidos tóxicos durante más de 40 años a la ría de Huelva y al río Tinto. El problema de los fosfoyesos es un problema que lleva muchos años preocupando a la ciudadanía de Huelva y que es causante de que esta ciudad sea una con las mayores tasas de cáncer de pulmón y cáncer de mama de toda España. Las balsas de fosfoyesos ocupan casi el mismo tamaño que la ciudad de Huelva y son tóxicas pero también radioactivas. En 2010 la planta cesó legalmente su vertido al río, pero las balsas siguen ahí con agujeros naturales que van vertiendo todo el agua a la ría de Huelva. Así que hemos venido hasta aquí para hablar con la gente que jugó un papel clave en el desarrollo de esta historia y para denunciar la situación. Para poneros en contexto, cuando se crean fertilizantes químicos es muy común el uso de ácido fosfórico. Para conseguir este ácido se utilizan rocas fosfatadas sedimentarias que suelen llevar una concentración notable de uranio y radio, ambos elementos radioactivos. Estas rocas se mezclan con ácido sulfúrico y el resultado es el ácido fosfórico, pero también un residuo blanquecino llamado fosfoyeso. Los fosfoyesos no tienen mucho uso, así que se acumulan en montañas de residuo como las que hay en Huelva. Bueno, Rafa, muchas gracias por estar aquí con nosotros para responder las preguntas. Lo primero me gustaría que me contaras qué es exactamente la asociación Mesa de la Ría de Huelva y cómo surge y con qué objetivos. Mesa de la Ría es un colectivo social, una organización ecologista de aquí local, de ámbito local, nació en Huelva porque en esta ciudad teníamos un gravísimo problema medioambiental, se nos implantó un polo químico, un modelo industrial altamente contaminante que degradaba el entorno, que perjudicaba la salud de los habitantes de la zona en los años 60 y desde entonces bueno, pues hemos sufrido estas consecuencias, tanto medioambientales como sanitarias, de salud pública. Y conlleva bueno, pues que años después, décadas después, pues nace Mesa de la Ría, fruto de esa conciencia ciudadana que estaba surgiendo en esta ciudad de personas que apostábamos pues por otra economía distinta, por otro modelo de ciudad diferente y bueno, y por en este caso sobre todo por la salud, ¿no? Hay un gravísimo problema de afección de determinadas enfermedades en Huelva, eso está perfectamente estudiado y contabilizado, tanto de enfermedades como el cáncer o enfermedades respiratorias, asmáticas, y eso era fruto evidentemente de la contaminación que hemos sufrido aquí durante décadas. Yo creo que se daba el caldo de cultivo perfecto para que naciera Mesa de la Ría como asociación y bueno, y con los años pues dimos el paso también a la política y tenemos representación incluso en el ayuntamiento, en la capital de la provincia. Y esta lucha principalmente viene con el problema que hay con la empresa de Fertiberia y los fosfoyesos, ¿verdad? Es quizá el problema más emblemático por su magnitud, estamos hablando de un vertedero de residuos industriales de 120 millones de toneladas, de 1.300 hectáreas, prácticamente ocupa la misma extensión que la propia ciudad de Huelva, se ha tirado en un lugar inadecuado, en un lugar que está en contacto con el agua, con el estuario del río Tinto y por lo tanto siempre va a estar sujeto a la acción de las mareas y siempre va a estar lixiviando pues esos vertidos, esos residuos industriales, va a terminar pasando a la cadena trófica, queramos o no, porque el agua está siempre en contacto con ese residuo industrial. Tú fuiste una de las primeras personas que en Mesa de la Ría de Huelva decidisteis denunciar este motivo. ¿Cómo descubristeis que eso estaba pasando y por qué tomasteis la decisión de formar Mesa de la Ría de Huelva y de luchar contra esto? Bueno, Mesa de la Ría surge en el año 2002 a través de una iniciativa del Colegio de Arquitectos, donde se llama a toda la sociedad para unirse en una mesa de diálogo para estudiar el futuro de Francisco Montenegro. Francisco Montenegro es la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, donde se instaló en la dictadura un polo químico que es insostenible, es evidente, está cayendo año tras año, una empresa tras otra, y en 2007 conseguimos, ante una denuncia en Bruselas, que se paralizara
que se abriera expediente contra España contra el vertido de fosfoyeso. Ese expediente fue dando vueltas hasta que en un dictamen motivado de la Comisión Europea se insta a España a tomar medidas urgentes, o si no, Bruselas llevaría al Reino de España a Estrasburgo con multas importantes, ¿no? Entonces el vertido se paraliza, conseguimos paralizarlo en 2010. Cuando ya se agotó el suelo, se agotó la concesión en la que Fertiberia podía seguir tirando sus residuos, pues la Junta de Andalucía indebidamente pues le autorizó a seguir apilando en altura. Hay una de las balsas, si tenéis oportunidad de visitarla, pues tiene aproximadamente 30 metros de altura, y eso al final se demostró en una sentencia judicial que no se debía de haber hecho, que ese vertido se ha realizado indebidamente, y por tanto, ya digo, ahora en el momento en el que estamos es tratando de que la empresa repare ese daño que ha causado al medio ambiente y que termine de alguna manera haciendo que desaparezca ese vertido del lugar en el que está, que nunca debió de haberse empezado a tirar, desde luego. Sí. ¿Ves la tubería de agua? ¿Por dónde va? Sí. Pues se cruzan los fosfoyesos, la tubería. ¿Y qué, qué es exactamente esa tubería? ¿De agua potable? El agua que abastece a... O sea, cuando pedimos... Un vaso de agua pasa por encima de los fosfoyesos radiactivos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estamos en la parte de frente del río Tinto, pegado en este caso a Palos de la Frontera, frente a Huelva. Vemos Huelva y delante, entre el río Tinto y Huelva, están pues esa mega extensión de residuos industriales tóxicos, peligrosos y radiactivos, y esto lo dice también un dictamen de la Unión Europea, en este caso. Bueno, pues esas más de 1.200 hectáreas que ocupan estos yacimientos, estos vertidos, ¿no? Vertidos de las industrias, principalmente Fertiberia, que ha estado vertiendo durante décadas, con todos los permisos y el beneplácito de las administraciones, no se nos olvide, eso es dominio público marítimo terrestre, necesita una autorización, la ha tenido, en este caso del Gobierno Central, y también ha obtenido pues el beneplácito de la Junta de Andalucía, que le ha permitido un plan de vertidos que no se ha cumplido en absoluto y que es absolutamente ilegal lo que se ha hecho ahí. ¿En qué momento Greenpeace detecta este problema y decide involucrarse en él? Bueno, Greenpeace llevaba trabajando en Huelva desde los años 80 con los vertidos de barcos que estaban realizando pues vertidos industriales a mitad del océano, solo paramos, ¿no? Pero no es hasta el año 2004 en el cual recibimos una llamada, en este caso pues prácticamente de ayuda de la gente de aquí de Huelva, de la Mesa de la Ría en concreto, pues en el cual empezamos a involucrarnos mucho más en el tema. ¿Por qué? Porque es un tema que prácticamente no se conocía a nivel, ya no voy a decir a nivel español, mucho menos a nivel internacional, y es un caso que, como luego demostramos y luego pues se llevó al Parlamento Europeo, se ha demostrado que es el caso de contaminación industrial más grave de Europa, y lo tenemos aquí en nuestro país, nadie sabe que existe, y está afectando pues a una población de más de 150.000 personas que habitan pues tanto en la ciudad de Huelva como en los alrededores, ¿no? En Palos, en Moguer y demás, con lo cual pues es un tema lo suficientemente grave y de enjundia pues para tener que trabajar efectivamente. Y de hecho hemos traído varios barcos aquí a Huelva para denunciarlo, y hemos visto un cambio importante, porque desde el año 2004, en que prácticamente nadie sabía, ni las autoridades sabían que esto estaba aquí, ni qué eran los fosfoyesos, la gente pensaba, no, unos depósitos de sal, unos depósitos de yeso. Bueno, hasta ahora que, como veis, puedes hablar pues prácticamente con cualquier persona, ya todo el mundo sabe qué son los fosfoyesos, saben que son tóxicos, sabe que son radiactivos, o sea, en fin, en ese sentido hemos conseguido una victoria, sobre todo informativa. Nos falta, pues darle el último empujón. Conseguimos parar esos vertidos el 31 de diciembre del año 2010, pero nos falta realmente restaurar, recuperar, descontaminar en lo posible lo que son esta catástrofe ambiental. Estamos intentando entender la cronología de todos los sucesos, ¿no? Un poco desde que se conoce que está ocurriendo este problema con Fertiberia y que está habiendo un vertido de fosfoyesos a la ría del río Tinto, hasta todas las denuncias que ha habido y finalmente se consigue que se cierre un poco este vertido, ¿no? ¿Cómo es esta cronología? ¿Cómo empezáis vosotros desde Ecologistas en Acción a luchar contra Fertiberia? Pues nosotros empezamos cuando todavía la catástrofe estaba en menos de una tercera parte de lo que es hoy. Ahí ya pedíamos precisamente aquí, en esta tubería de conducción,
pedimos que se paralizasen los vertidos, porque realmente la solución a esta debacle ambiental era precisamente que no se hiciesen estos vertidos a la marisma. Ha sido un vertido legal, curiosamente ha sido un vertido legal, ha estado autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en su momento, y también ha estado autorizado por la Dirección General de Costas, ¿no?, el vertido en estas 1.200 hectáreas de marisma que se han ocupado del Tinto. José Manuel Cantó, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor en Ciencias de la Geología, ¿verdad? Así es. Además fuiste responsable de la rama de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sí, concretamente del responsable de aplicación del plan corrector de vertidos al litoral del Polo Químico de Huelva en la entonces Agencia de Medio Ambiente. Hemos estado hablando antes en privado y nos has comentado que cuando denunciaste toda la situación que había con los fosfoyesos, se te quitó del medio. Se te echó. Bueno, no fue exactamente con los fosfoyesos, sino con la situación de eliminación de uno de los residuos más importantes que había aquí en la provincia, que eran los ácidos arsenicales. Esos ácidos los producían las 7 plantas de ácido sulfúrico de distintas empresas, Foret, Fertiberia, Atlantic Copper, y esos residuos tenían que ser gestionados de forma correcta. Entonces cada empresa lo hacía de una forma ilegal, y cuando encontramos la solución para que estos residuos se pudieran gestionar adecuadamente, pues me encontré con la sorpresa de que mi propia administración me dice que a unas empresas sí, que aplique esos elementos de corrección, de gestión, pero a otra concreta, que es Atlantic Copper, la mayor fundición de cobre de Europa, de la que es propiedad actualmente el señor Henry Kissinger, uno de los accionistas, me dicen que esa la deje sin tocar porque políticamente no interesa. Entonces esa fue mi sorpresa cuando ya hemos encontrado la solución a uno de los principales problemas que tiene Huelva. Huelva tiene un problema sanitario llamado arsénico, es decir, el arsénico procede de los propios minerales que hay en la faja pirítica, que se utilizan como materia prima para la producción del ácido sulfúrico. Entonces va acompañado, se utiliza el azufre, pero hay emisiones y generación de residuos que van acompañados pues, de sustancias no interesantes y peligrosas, como es el arsénico, como es el mercurio, como es el cadmio y otras muchas más. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de puestos en la administración, en las instituciones, están mediatizados por los políticos. Yo entré a dedo, pero a lo que no estaba dispuesto era a permitir que se me utilizara profesionalmente y que se me pidiera que prevaricara, que era en definitiva lo que me pedían, en beneficio pues, del interés sectario de un partido y del beneficio de una empresa. Finalmente esa empresa fue condenada en instancia firme y me encontré con la sorpresa de una sentencia mínima, desproporcionada, cuando el beneficio fraudulento el beneficio que ha obtenido por esa gestión fraudulenta de residuos pues se demostró que era de 50 millones de euros, la multa que le ponen a la persona física sobre la que recae la responsabilidad, el director general de esa empresa, es de 30.000 euros. Y un año de cárcel que, como no tiene antecedentes penales, pues nada. No. Fertiberia, la empresa que trae los fosfatos, o traía, ya se ha cesado ese vertido, y los trataba, esta empresa vehiculaba esos ácidos arsenicales en la misma tubería, mediante un bypass, junto con los fosfoyesos. Los fosfoyesos iban a una tubería al 35% en sólidos y caían sobre las balsas. Y se añadían estos residuos. Los residuos tenían un volumen de 225.000 metros cúbicos año. Y se han estado vertiendo ahí desde el 1988 hasta 1997. Y eso ha dado lugar a que en las balsas de fosfoyesos no solo haya fosfoyesos, hay muchísima cantidad de otros residuos peligrosos en el orden de millones de toneladas, no de cientos de miles, millones. Las balsas de fosfoyesos son un gigantesco reactor químico en actividad al día de hoy. Tienen unos contenidos elevadísimos en mercurio, y unos contenidos elevadísimos en arsénico, amén de plomo, de zinc, de cobre, etcétera.
encontramos varias camadas de perros a raíz de un programa de televisión de Telemadrid que nos puso los pelos de punta. Varias camadas de perros jóvenes, todos ellos con malformaciones. Lo llamativo del caso es que conseguimos que el Seprona retirara a alguno de esos perros, que se mandaran a la Facultad de Veterinaria de Córdoba y nunca hemos sabido el resultado de esos análisis sobre los perros. Lo que sí hemos sabido es que automáticamente se le concede por parte de la Junta de Andalucía a la Facultad Veterinaria una cuantiosa subvención para que haga determinados estudios, algo que es una manera discreta de tapar las bocas a los científicos. Por poner un poco en contexto a la gente de cómo ocurre todo esto, a raíz de la transición después de Franco, Villarmir era ministro de Hacienda de Alianza Popular, que además Villarmir es el director del grupo donde se encuentra Fertiberia, ¿correcto? Sí, bueno, Villarmir también fue ministro franquista. Fue una persona del régimen. Con posterioridad pues ha seguido funcionando, pues ha seguido funcionando claramente con todos sus objetivos de máximo beneficio y dejar la porquería a los ciudadanos de Huelva, ¿no? Además de llegar Villarmir, que compra la empresa, la compra por 1 peseta la acción, y el Instituto de Crédito Oficial la había saneado con 65 millones equivalentes hoy en día en euros. Un dinero que además no ha devuelto. Un dinero que no ha devuelto. Y por otro de los favores que le pueda hacer el señor Villarmir a su majestad, don Juan Carlos de Borbón, pues le nombra marqués de Villarmir. Sí. Siendo la persona que tiene todas estas pruebas y viendo que todo esto se silencia en España en los medios de comunicación... Siendo yo, te refieres. Sí. ¿No le da respeto salir diciendo que tienes las pruebas? Bueno, es que yo he pasado ya etapas de años en los que he tenido que estar procurando que no se me quitara de en medio físicamente, ¿eh? Es decir, yo he tenido amenazas de muerte y una de ellas se ha cumplido la amenaza sin que yo haya llegado a morir, afortunadamente, pero he tenido que estar durante una serie de años cambiando de vivienda, lo mismo que también en 2 ocasiones me han intentado comprar, me han ofrecido dinero. ¿Quién le ha ofrecido dinero? Pues personas vinculadas a Atlantic Copper, concretamente. Según tengo entendido, hay riesgo prácticamente inminente de que todas las balsas colapsen. Sí, hay estudios ya hechos por la Universidad de Huelva en donde las balsas están cediendo, en donde hay zonas que incluso están volcando y que puede producirse desde un deslizamiento hasta un taponamiento del río Tinto, hasta cualquier catástrofe que podría ser además muy grave para el puerto de Huelva. Y así lo están alertando ya científicos que están estudiando que lo que está pasando debajo de los fosfoyesos no es normal. Hemos comprobado que hay animales andando por encima de esas balsas, lo tenemos perfectamente confirmado recientemente, en zonas donde puntualmente llega a haber por encima de 47 milisievert año, cuando el nivel de referencia de dosis radiológica es de 1 milisievert año. Hay cavidades por los cuales se han evaporado, entre comillas, los 4,5 millones de aguas de proceso que estaban sobre las balsas y que tenían que haber sido tratadas. O sea que en realidad se han filtrado a la ría. No se han filtrado, directamente han salido a través de unos agujeros de 10 metros de diámetro. No es una filtración, sino que los agujeros existen, es un desagüe, es un desagüe natural. El tratamiento de esto los hubiera puesto entre 20 y 40 millones de euros, pues se los han ahorrado desaguando de forma aparentemente natural, pero han tenido que hacer algo que ya hemos visto, en cada una de las balsas poner sistemas de bombeo para llevar esas aguas al sitio donde están los pónores. Esas aguas de proceso se deberían de haber depurado antes de verterse a la ría, ¿no? Y no se ha llevado a cabo esa depuración. ¿Por qué? Porque se han formado grandes agujeros de disolución del fosfoyeso y por ahí se ha colado el agua y ha salido en profundidad por debajo de las balsas hacia la marisma. ¿Qué impacto tiene medioambiental y de salud que esto sea tóxico y radiactivo? Los estudios que se han hecho a nivel epidemiológico, a nivel estatal, varios estudios, determinan que Huelva, precisamente Huelva, es el lugar de España con mayor tasa de mortalidad por cáncer, por distintos tipos de cánceres, pero así es. Está prohibido el baño, eso para empezar, está prohibido bañarse en este lugar, eso ya es significativo, ¿no? Significativo, porque aquí la gente se bañaba, en Huelva tenía su playa fluvial, tenía sus balnearios donde la gente se bañaba, pues eso se perdió para siempre jamás, ¿no? Y luego lo que vemos también, bueno, pues es una afección a la fauna y a la flora, sobre todo acuática.
y bueno, pues si tú coges un pez de estos y haces una analítica, están cargadísimos, entre otros, por supuesto, pues de mercurio, de cadmio, de un montón de elementos que no son naturales y no que tenían por qué estar en esos animales. Estos son de aquí, otros de aquí. Ah, son cangrejos. Sí. ¿Te importa si lo grabo con la cámara? Mira, a ver si puede. Hala. ¿Puede? Sí, perfecto. ¿Y estos están siempre en la ría? Usted había cangrejo a matarlo y tiraron residuos pesados por ahí, ¿sabes? Sí. Y los exterminaron, tío. O sea, los pescas y luego los tiras. Sí, Ah, porque es muy chico. vale. Si fuera más grande se podía... ¿Se podría qué? Se puede comer. Hemos visto, sin embargo, que la gente viene a este punto en concreto a pescar y la pesca que cogen se la comen. ¿Qué consecuencias puede tener ingerir, por ejemplo, este tipo de pescados? Bueno, pues esto es sorprendente, sobre todo porque ya habéis visto, las personas que hemos hablado saben todos de que eso es tóxico, que es peligroso, que los peces están cargados de mercurio, bueno, y a pesar de eso, bueno, pues lo consumen o lo dan a que lo consuman otras, ¿no? Pues, bueno, pues ¿qué efectos tiene? Lógicamente, en el caso del mercurio está demostrado, es un tóxico y, bueno, pues puede producir incluso la muerte, lógicamente, porque tú vas acumulando en todo tu organismo el mercurio no se elimina. El Consejo de Seguridad Nuclear ha determinado que de los 6 emplazamientos de suelos contaminados radiactivamente en nuestro país, 2 están aquí. Qué fuerte. Detrás de ti tienes una tubería que es la tubería de agua potable de Huelva y pasa por encima literalmente de los fosfoyesos. Si están expuestos a una mayor radiación, técnicamente este agua llega a Huelva irradiada. Bueno, lógicamente, esto es la tubería de agua que sirve pues, a estos pueblos, lógicamente, y la tubería atraviesa exactamente esos depósitos de fosfoyeso. Esto es una cosa que también hemos denunciado. Pues lógicamente algo de radioactividad tendrá. No queremos decir que el agua radiactiva no se puede consumir, pero sí, es una zona además, bueno, pues que está pasando por un lugar donde hay también contaminación química, ¿no? Si hubiera una entrada de esas contaminantes, pues también estaría afectando el agua. Esto no es recomendable ni es lógicamente lo que se debería hacer. Esto está a 500 metros de la ciudad. Mediante la acción del viento, por ejemplo, la ciudad sufre de estos contaminantes. En cierta ocasión, con la Universidad de Huelva, solicité que se hiciera un estudio de material particulado para ver si realmente había uranio, estaba llegando uranio. Y curiosamente, en la estación de medidas de la Universidad de Huelva, del campus de la Universidad de Huelva, se pudo detectar que había partículas de uranio que estaban llegando allí. ¿Cómo llegaban? A través de la acción del viento, ¿no? Aparte de otros materiales contaminantes, ¿no? En el caso del cáncer de intestino, lo dice el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos un 401% más que la media andaluza. Que haya tenido que ser un movimiento ecologista como es Greenpeace y un movimiento ciudadano como es Mesa de la Ría, los que hayan tenido que denunciar esto y los que tengan que estar ahora aportando las pruebas, me parece fuera de lugar cuando hay una administración que está pagada por todos nosotros, por los ciudadanos, para que hagan ese trabajo. Sí. Hay empresas que están diciendo, yo asumo la responsabilidad de rescatar ambientalmente esa zona, pero denme, tanto la administración como que tiene que autorizarlo, Fertiberia, denme el visto bueno para hacerlo. Pues se está esperando desde hace más de 2 años ya una respuesta a esto y no la hay en absoluto. ¿Qué pasos crees que faltan por dar y a qué punto crees que vamos a llegar? ¿Se va a tapar? ¿Se va a encontrar otra solución? ¿No se va a hacer nada? Nosotros planteamos que se reutilice el fosfoyeso, la parte, el gran volumen en las zonas donde no están mezclados con otros residuos, y es una gran parte del volumen, se podría reutilizar. Hay empresas que están apostando por la reutilización del residuo. Se tarde otros 30 o 40 años, la marisma tiene que volver a ser lo que fue y tiene que volver a ser marisma. La marisma del Tinto era tan importante como la marisma del Odiel, que hoy es reserva de la biosfera, pero sin embargo ahí la Junta de Andalucía decidió que eso debía dejar de ser marisma, y ese no es el concepto, y vamos a seguir luchando porque eso se consiga. Bueno, pues llevarlo a un depósito de seguridad, reutilizarlo, reciclarlo, en fin, se puede hacer muchas cosas, pero lo que no se puede hacer y lo que no se puede admitir, y en este caso una administración permita que una empresa pues deje eso ahí, es taparlo con unos centímetros de tierra y salir corriendo. Claro. Yo confío en que los fosfoyesos concretamente no se tapen, porque existe la posibilidad real de rescatar esos residuos, aprovechándolos, generando actividad económica, generando empleo, generando riqueza y solucionando los problemas de carácter ambiental
que hay alrededor de ellas y sanitario, que son muy importantes. Entonces, si eso es así, no debemos de abandonar la lucha de conseguir que se haga, aunque tengamos que zarandear a la administración, a los políticos y a quien haga falta. ¿Cuál es la solución? Pues si has contaminado un espacio natural para tu beneficio, lo que tienes que hacer ahora es descontaminarlo. Claro. Ese es el camino no es otro que ese. Y que ese espacio sea lo más parecido a ese entorno natural que en un momento fue. Aunque desde hace ya años la marisma del río Tinto está totalmente muerta, aún estamos a tiempo de reaccionar y con mucho trabajo intentar recuperar la biosfera y proteger lo que nos pertenece a todos. Ahora mismo, colectivos como Greenpeace y Mesa de la Ría de Huelva siguen luchando y presionando día a día contra unas manos invisibles que priorizan la economía a la vida. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Aún estamos a tiempo de decidirlo.